La irritabilidad es espina clavada en las carnes de la emoción, que debe ser extirpada. Cuando más permanece, empeora el estado de quien la conduce, generando infecciones duraderas como perniciosas. La persona irritable no necesita de motivos para el mal humor y la insatisfacción. Los genera con facilidad por llevar los gérmenes en los cimientos agresivos y amargados. Se vuelve irritable y exhala el morbo que le caracteriza la conducta. Se satisface cuando crea desagrado y se alegra cuando debilita a quien se le enfrenta, aunque éste nada le haya hecho de malo. Siempre es infeliz por placer. Vence la irritación, o de lo contrario, serás por ella destruido. Juana de Ángelis, libro Vida Feliz, Divaldo Pereira Franco. Muy buenas noches a todos. Los saludamos en nombre de la Confederación Espírita de Confecol. Mi nombre es Alba Leonor Camacho Gil. Tengo 34 años como trabajadora espírita. Soy la vicepresidente de la Federación Espírita del Oriente Colombiano, Fede Oriental, y trabajadora del Centro Espírita Luz de Amor de la ciudad de Bucaramanga. Saludamos fraternalmente a todas las personas que en este momento se encuentran conectadas de nuestro bello país Colombia y de las diferentes regiones del mundo que nos están acompañando. Pero de la misma manera, invitamos para que otras personas se puedan conectar y podamos juntos entrar en esa sintonía del bello mensaje esclarecedor de nuestra doctrina espírita. Vamos todos a elevar a elevar una oración de gratitud. Los invito a todos que nos dispongamos con la alegría de comunicarnos con nuestro Padre misericordioso y decirle: Padre, aquí estamos nosotros, en este día hermoso que nos has regalado, Señor, por la vida que nos has dado, por la oportunidad grande de conocer el espiritismo en esta existencia, que nos ha dado la claridad
la luz, y que nos ayuda, Señor, en cada desacierto, en cada caída, para podernos levantar y poder seguir marchando, Señor, firme hacia ti, para poder aprovechar al máximo esta bella oportunidad que tenemos en esta asistencia. Que así sea, Señor. Esta noche tendremos la disertación que tiene como nombre ¿Es posible la felicidad en la tierra? A cargo de nuestro conferenciante Álvaro Vélez Pareja. El señor Álvaro Vélez Pareja es técnico de rayos X, ya jubilado. Tiene 52 años de ser espírita. Actualmente es el director del Departamento Mediúnico de la Sociedad Espiritista de Cartagena de Indias, de la Sociedad Espiritista de Cartagena de Indias. Igualmente fue en esta institución, fue también su fundador, igualmente fue el fundador de esta institución, como también ejerció la presidencia de esta institución. Todos juntos vamos a darle a nuestro querido disertante en la noche de hoy, el señor Álvaro Vélez Pareja, vamos a darle la bienvenida. Y deseosos por conocer, ¿es posible la felicidad en la tierra? Alvarito, te dejamos con alegría para escuchar tu conferencia. Gracias, muy buenas noches. Encantado de estar nuevamente con todos ustedes. Un saludo a todo el movimiento espírita nacional e internacional. Un saludo de parte de la directiva y los trabajadores de nuestra institución, Sociedad Espiritista de Cartagena. Saludo también a todos los internautas, espíritas y no espíritas, que pueden estarnos acompañando en directo o que van a ver esta transmisión, este video en diferido posteriormente. Y nos alegra mucho que nos hayan dado esta oportunidad, como tantas otras ocasiones, para compartir las maravillosas enseñanzas que nos trae la doctrina espírita, dictada desde el mundo espiritual por espíritus superiores, como todos sabemos, para iluminar nuestra mente, iluminar nuestros caminos y nuestros pasos, y traer tantas respuestas a esta humanidad tan sufriente, tan dolida, tan confundida, como nos encontramos hoy en este mundo de expiación y prueba, la tierra. Y esta es una pregunta interesante, una pregunta importante. ¿Es posible la felicidad en la tierra? Todo el mundo anhela la felicidad, todo el mundo la busca por distintos caminos, en distintos momentos, pero no siempre la encuentran o no siempre la encontramos. Entonces vamos con la ayuda de algunos textos a desentrañar esta pregunta. Algunos dicen sí, la respuesta, otros dirán que no. Y la felicidad normalmente es tomado como una emoción, un estado de ánimo que experimenta un ser consciente cuando llega a un momento de bienestar, o un momento de paz, o un momento de tranquilidad. O se han conseguido ciertos objetivos deseables para el individuo consciente. Estas son definiciones que hemos encontrado en Internet de distintas fuentes, de distintos autores, para ambientar y mirar antes de abordar el tema propiamente desde la óptica espírita. ¿Qué han dicho los demás con respecto a la felicidad? ¿Es posible o no? Y se enfoca como alegría, satisfacción, plenitud, en un sentido común y corriente, en un sentido bastante general. La felicidad es un estado emocional caracterizado por sentimientos de alegría, satisfacción y plenitud. Es lo que se ha generalizado. Tiene muchas definiciones diferentes, ¿no? A menudo se describe como un estado que involucra emociones positivas, indudablemente, satisfacción con la vida y muchas otras características y cualidades. Pero la felicidad en nuestro mundo encierra una gran subjetividad. Eso quiere decir que se considera que este estado de ánimo y los factores que lo condicionan son subjetivos, es decir, desde la óptica de la persona.
desde su psicología, desde su experiencia, por lo que cada persona puede tener su propio concepto de felicidad. Vamos a ver, pues, que indudablemente a todas las personas que se les pregunte qué es la felicidad, ¿eres feliz o no? Muchos dirán, soy feliz. Muchos, la gran mayoría, la inmensa mayoría de la humanidad dice, soy infeliz. No, no la encuentro, no es posible encontrarla. Y hay un enfoque positivo y un enfoque negativo. El enfoque positivo nos indica que es un bienestar subjetivo que influye en las actitudes y el comportamiento de los individuos. Indudablemente, quien se siente feliz o cree haber encontrado la felicidad, eso va a influir mucho en su comportamiento, en su forma de pensar y en su forma de desenvolverse en el hogar, en la familia, en la sociedad en general. Las personas que tienen un alto grado de felicidad, aquí habría que ponerlo entre comillas, ¿no? Felicidad. Muestran generalmente un enfoque positivo y se sienten motivadas a conquistar nuevas metas. Entonces, el que se siente bien aspira a estados más plenos y más completos. Pero la mayoría dice, no, no he encontrado la felicidad por ningún lado, por mucho que han pasado los años y me he esforzado en conseguirla, en cultivarla. Ellos dicen al contrario, las personas que no sienten ningún grado de felicidad mostrarán un enfoque negativo, sintiéndose frustradas con el desarrollo de sus vidas. Y esa frustración abarca el campo mental, el vocabulario de esa persona es negativo, lo proyectan en el hogar, el mal carácter, el mal humor, el mal desenvolvimiento en la vía pública, en el trabajo, en el instituto, en todas partes en donde la persona se desenvuelve. Porque para conseguir la felicidad, así sea relativa, van a influir muchos factores, innumerables factores, más de los que tenemos aquí a la vista. Hay factores genéticos, pero ¿cómo así que factores genéticos? Son aquellos que determinan dentro de nuestro cuerpo físico, nuestra estructura material, el tipo de cuerpo que vamos a tener, el tipo de enfermedades, las debilidades, las deficiencias, las dolencias, va a influir en nuestra fisiología, en nuestra anatomía, las características de nuestro cuerpo físico, en la presente reencarnación. Recordemos que la reencarnación actual es un curso temporal que venimos a realizar en el mundo material para el crecimiento intelectivo y moral y espiritual de todos y cada uno de nosotros, los que creemos en las realidades espirituales. Para otros no creen ni en la existencia de Dios, la existencia del alma y mucho menos en la reencarnación. Entonces los factores genéticos van a influir mucho en el aspecto orgánico, en nuestra fisiología, en el metabolismo, que van a determinar situaciones desde la infancia, la adolescencia, la juventud, la edad madura, la edad de ancianidad. Indudablemente hay factores socioambientales, todo lo que nos rodea, lo que sucede desde el ámbito hogareño, en la vecindad, en el colegio, en la universidad, en el centro espírita, en los lugares de trabajo. Hay factores sociales y hay factores ambientales, como está sucediendo hoy en día. Cómo está contaminado el planeta, la contaminación, la crisis climática, todo lo que hemos hecho a este mundo tan maravilloso que tiene tantos recursos hermosos que la divinidad puso en nuestras manos y la humanidad ha contaminado y ha convertido nuestro hábitat en un lugar insostenible. Entonces, todo eso va a influir en el sufrimiento, en los dolores, en los padecimientos, en los dramas que se desenvuelven en el mundo actualmente. Hay factores asociados a la consecución de objetivos y deseos. Si una persona consiguió sus objetivos o sus deseos, hay factores emocionales, factores afectivos y, por supuesto, factores espirituales que los iremos viendo a lo largo de esta exposición. Pero el tema de la felicidad, desde tiempos remotos, especialmente desde la antigua Grecia, Roma, en la filosofía de orientales, filosofías occidentales han abordado el tema de la posibilidad o imposibilidad de conseguir esa felicidad y definir qué es ella.
Por eso entonces podemos decir que la filosofía estudia el concepto de felicidad y su posibilidad de ser alcanzada o no, su realidad o irrealidad, como dirían los personas pesimistas. La psicología determina los factores endógenos en el individuo, es decir, las características psicológicas profundas que hacen que nosotros consideremos si somos felices o no, o qué constituye para cada uno de nosotros esa felicidad. La sociología analiza los factores sociales que determinan los objetivos que el sujeto se marca como meta, es decir, nuestra interacción con la sociedad. La antropología muestra cómo distintas culturas han establecido cánones distintos al respecto, es decir, que cada cultura, cada civilización, cada época han determinado para ellos qué sería la felicidad. Y siempre nos remitiremos a la filosofía clásica griega, ¿no? En donde hemos encontrado que asumen tres posturas diferentes, distintos filósofos clásicos. Para algunos, ser feliz es autorrealizarse, ¿no? Alcanzar las metas propias de un ser humano. Ese fue llamado el eudemonismo, postura defendida por Aristóteles. Es decir, autorrealizarse es alcanzar las metas propias de un ser humano. Para otros, ser feliz es ser autosuficiente, valerse por sí mismo sin depender de nada ni de nadie. Esa es la postura del cinismo y del estoicismo, dos escuelas morales de la antigua Grecia. Otros dijeron que ser feliz es experimentar placer intelectual y físico. Entonces ya vamos aquí viendo cómo va apareciendo el concepto de placer intelectual, físico, etcétera. Evitar el sufrimiento espiritual, mental, físico, es el hedonismo, que fue promulgado y defendido por un filósofo muy conocido, Epicuro. Entonces, hay una contraposición entre la felicidad para Aristóteles y para Epicuro. Aristóteles consideraba que ser feliz es ser humano en el más pleno sentido de la palabra, es decir, ser humano en un sentido pleno. Esto da para muchos análisis y consideraciones. Pero mientras que Epicuro, el del hedonismo, decía que por el contrario, se pregunta qué es lo que mueve a los humanos a obrar, por qué la felicidad consiste en conseguirlo. Y esa cosa es el placer, es decir, que él centraba en esta filosofía, el hedonismo, la felicidad en la búsqueda y el logro del placer, pero la humanidad señaló que era el placer físico cuando realmente él se refería a un placer en un sentido mucho más amplio que puede tener distintas connotaciones. Los racionalistas, como Leibniz, defienden la felicidad como adecuación de la voluntad humana a la realidad. Es decir, el racionalismo en ese sentido nos lleva a ser realistas, mirar la situación en que estamos inmersos y la propia situación del individuo y de la sociedad en que está enclavado y adecuar el comportamiento y la voluntad a esa realidad. Para ello, eso sería la felicidad. Sin embargo, cuando lo analizamos profundamente, vemos que no corresponde a lo que normalmente se entendería como felicidad. Tenemos a los utilitaristas como Joan Stuart Mill, que defienden un concepto de felicidad como satisfacción de los placeres, pero en este caso, más allá de el hedonismo, placeres superiores, es decir, satisfacción de los placeres superiores, y hay un listado que realizan al respecto de esta clasificación. En otras escuelas, para algunos autores del New Talk como Nuevo Pensamiento, este nuevo pensamiento que nació a mediados del siglo XIX y el siglo XX indicaba que la mente podía sanar o la mente podía enfermar. Es decir, empezó allí la ciencia de la mente, considerando que la mente tenía poderes para muchas cosas, aunque ya los antiguos habían hablado
de las facultades mentales. Entonces, la felicidad es una actitud, una decisión de ser feliz o la decisión de considerarse feliz, porque no es lo mismo sentirse feliz o considerarse feliz que estar feliz, porque muchas personas podrán encontrar la felicidad en una embriaguez, en una utilización de drogas o dedicación al placer sexual, etcétera, y decir que eso es feliz. O una persona podrá vivir como un indigente en la calle y él puede decir que es feliz. Pero cuando vemos su realidad no corresponde a un concepto profundo de felicidad. Entonces puede asumir conscientemente la decisión, ¿no? Se basa en el hecho de que el individuo busca muchas formas de encontrar la felicidad en muchos aspectos y aún así parece esquiva para la mayoría de las personas. Esto coincide indudablemente con el texto que vamos a ver más adelante tomado del Evangelio según el Espiritismo, el capítulo quinto, titulado La felicidad no es de este mundo, el subtema, ¿no? La felicidad no es de este mundo, en donde dice que muchas personas se pasan todavía anhelando la felicidad, buscándola en todo tipo de placeres y de circunstancias y no la encuentran. Ahora trasladémonos brevemente a la filosofía oriental. Dicen que la felicidad se concibe como una cualidad, producto de un estado de armonía interna que se manifiesta como un sentimiento de bienestar. Ya aquí vamos viendo una mayor aproximación en esta filosofía oriental, porque ya incluye el concepto de armonía interior, interna, que se manifiesta como un sentimiento de bienestar, bienestar, todos estamos de acuerdo, que perdura en el tiempo, porque para otros la felicidad puede ser una situación efímera, de unos pocos días, unos pocos meses, máximo unos años o un año, etcétera, y sería ya demasiado. Entonces podemos ver que para los orientales esta armonía debería durar firme, permanente en el tiempo, y no como un estado de ánimo de origen pasajero, como normalmente se toma, como generalmente se le define en Occidente. Ahí vemos claramente esto. Confundida solo con la alegría de carácter emocional y efímero. La felicidad perdura en el tiempo y se identifica como una cualidad adquirida, dicen los orientales, como una cualidad ya adquirida por el individuo que no nada se lo quita. Mientras que la alegría se concibe como un estado de satisfacción, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido desde nuestra infancia, nuestra adolescencia o en épocas más recientes momentos de alegría? Muchos o pocos o innumerables se han borrado de la memoria como un estado de satisfacción que después pasa porque es efímero, es moldeable, deleznable. La felicidad consiste en un estado de armonía interna, entonces no confundir, según los orientales, la alegría o el placer con un estado de armonía interna que se ha adquirido, y aquí en el sentido espiritual. Cuando un estado espiritual se adquiere profundamente, queda como una ganancia, una adquisición del espíritu inmortal que va a seguir cultivando y creciendo en las siguientes reencarnaciones. En psicología, la psicología dice muchísimo, muchísimos textos respetables y muchos conceptos, muchos autores, pero aquí un par de definiciones. La felicidad no se encuentra fuera de nosotros, dice la psicología en términos generales. Se encuentra en nuestra naturaleza interior. Por eso hay una alta dosis de subjetividad en la llamada felicidad. No depende exclusivamente del entorno, aunque el entorno, como ya vimos, influye grandemente, aunque de pronto estemos saludables, estemos contentos, estemos satisfechos, tengamos momentos de placer, vivamos bien, el entorno crítico puede alterar ese estado y depende de nosotros afrontarlo, dejarlo que nos influya o que no nos influya.
pero es la aceptación de que también existen factores ajenos a nuestra voluntad. Indudablemente hay factores ajenos a nuestra voluntad. La capacidad de dar soluciones a los diferentes aspectos de vivir cotidiano hace del individuo más o menos feliz. Entonces, hay un enfoque en psicología que indica que la felicidad consistiría en la capacidad de afrontar los distintos aspectos de la vida y saberlos manejar y saber dar una respuesta positiva o negativa. En este caso, una respuesta positiva, una respuesta inteligente, madura ante las situaciones. Tal sensación de autorrealización y plenitud confiere a las personas felices, felices allí entre comillas, una mayor serenidad y estabilidad en sus pensamientos, emociones y actos. Miremos que allí aparece entonces indudablemente el concepto de serenidad, estabilidad, armonía, autorrealización y plenitud, pues numerosas definiciones que aparecen al respecto. Un poco de las religiones. Para las religiones teístas, la felicidad solo se lograría en la unión con Dios. No serán todas las religiones, pero sí, las religiones consideran que hay un Dios creador, un ser supremo, infinitamente justo, bueno, sabio, misericordioso, omnipotente y omnipresente. Entonces, desde un punto de vista casi que dogmático, indican que solamente se lograría ser feliz cuando lleguemos a integrarnos con la divinidad, a unirnos con ese Dios. Y dicen que no es posible ser feliz sin esa comunión con la divinidad. Postura indudablemente cuestionable. No todos estaríamos de acuerdo de que solamente en la última etapa de la evolución del espíritu es cuando la persona pudiera sentirse feliz, cuando la doctrina espírita, los espíritus superiores, nos indican que estos estados de desarrollo mental, espiritual, moral y emocional van siendo graduales. Poco a poco se van conquistando estados de perfeccionamiento. Y se dice perfección cuando ya se llega al máximo y a la plenitud, pero pueden haber estados previos de perfeccionamiento eh, que se pueden considerar alcanzables, ¿no? Es considerada la obtención definitiva de la plenitud y el estado de satisfacción de todo tipo de necesidades es alcanzable solo en ese grado después de la muerte. Es decir, que en este caso serían las religiones que no consideran la reencarnación o no consideran la evolución del espíritu a través de sucesivas reencarnaciones en distintos mundos, en distintos estados. Y que entonces, desde este punto de vista, estarían señalando que solamente en la comunión completa con Dios y después de la muerte, porque para ellos es una sola vida, una sola reencarnación, solamente así el espíritu, el alma, la persona podría ser feliz. Por ejemplo, para el cristianismo, la felicidad se expresa en la vivencia de las bienaventuranzas y las enseñanzas de la Biblia, especialmente del Evangelio, y en el seguimiento y comunión con Cristo. Estas son las definiciones que aparecen. Muy semejante a este concepto es el camino en el islamismo, ¿no? En los musulmanes. En este caso considerarían ser feliz sería cumplir con todo lo que está señalado en los versículos del Corán y sus enseñanzas y en la comunión con Alá, que es la divinidad para ellos. Todas estas concepciones muy respetables, muy útiles para las personas que están dentro de estas religiones y las cumplen, pues para ellos viene siendo como un camino hacia la felicidad. Bien, el budismo, que es una escuela filosófica no religiosa, normalmente se piensa que el budismo es una religión, más que todo es una escuela filosófica no religiosa, no teísta. Allí estaría ausente la divinidad. Consideran que la felicidad duradera se alcanza al erradicar el anhelo
ansioso, al erradicar el deseo, por ejemplo, que atormenta al individuo, que implica evitar compromisos con los demás, lo que a su vez se consigue solo al despertar de la ilusión del yo. Invitan todas esas prácticas a ese despertar, a superar la ilusión del yo, mantenerse alerta, exento de la naturaleza de la vida y de la existencia. Pero ¿qué hacen? ¿Qué proponen? A través de una postura pasiva, no participativa de la conservación de la vida, es decir, el aislamiento y tomar una posición casi que estoica de completo aislamiento de la sociedad. Todos estos elementos nos van llevando poco a poco al paradigma espiritual. La espiritualidad, en términos generales, es la proyección de la personalidad en el tiempo, es decir, la existencia del alma, su supervivencia después de la muerte, que le dota de una orientación, un futuro y un sentido. Es decir, si nuestro ser es inmortal, se proyecta más allá de la muerte y tiene una orientación, un futuro y un sentido, por la cual poder establecer prioridades y administrar los recursos energéticos, tanto internos como externos, llegando a la conclusión de que la vida sí tiene un sentido. Allí nos vamos aproximando a al paradigma espírita. Entonces, resumiendo hasta este punto, la humanidad en sentido general consideran que la felicidad se consigue con los placeres. Placeres en donde entra el alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo, la sexolatría y todo aquello, la alimentación desmedida, el poder, el dinero y todos aquellos bienes materiales que pueden conducir al individuo a tener una satisfacción enteramente materialista, enteramente utilitarista. Allí recobra nuevamente el concepto que vimos anteriormente, que la felicidad tiene un sentido muy subjetivo para muchas personas, que como dijimos, incluso un indigente puede decir que él no necesita a su familia, no necesita a nadie, no necesita trabajar y que él es feliz con ese tipo de vida. Es una felicidad demasiado restringida que él así lo considera o de pronto lo dice de labios para afuera, pero de pronto por dentro, como ya sabemos, lleva un drama profundo en su vida. Otros confunden la felicidad con la alegría, como dijimos anteriormente. Hemos tenido muchos momentos de alegría en nuestra vida, bastantes, pero esos momentos van y vienen, son deleznables, no duran mucho, duran minutos, pueden durar horas. Ese estado de bienestar físico y socioeconómico. Bienestar físico cuando estamos saludables, nos sentimos bien, nos sentimos radiantes, tenemos un buen magnetismo, damos pases, damos energía, nos sentimos contentos. Y eso lo consideramos una felicidad, la persona feliz de la vida. O la persona tiene dinero, tiene familia, tiene hijos, tiene profesión, una posición socioeconómica envidiable, los ricos de la tierra. Cuando encontramos en el Evangelio según el Espiritismo y las enseñanzas de los espíritus en distintas obras, tantos ejemplos y tantos casos de personas que gozaron de bienestar físico y de envidiables situaciones socioeconómicas, deberían ser felices. Y no lo son porque tienen tragedias, tienen dramas, caen en depresión, surge un cáncer, surge la pérdida de un ser querido, una quiebra, un robo, una traición, una infidelidad que puede conducir a la locura, puede conducir al suicidio. Entonces, vemos que los espíritus dicen que la humanidad, y eso, aunque los espíritus no lo digan, eso lo vemos diariamente, que la humanidad persigue toda la vida este tipo de felicidad y si no lo logran, se tornan amargados o envidian
al que tiene todas las facilidades socioeconómicas, sin saber que en el fondo de las vidas de estas personas hay un sufrimiento y en el fondo se sienten desgraciados, viven encerrados en una jaula de oro y no logran esa autorrealización y esa plenitud. Puede haber una apariencia, puede haber momentos de alegría, de festejos, de placeres y de todo lo que la materialidad puede dar, pero no puede durar mucho tiempo. Abordando la felicidad relativa e incompleta como un estado de paz o de serenidad. Todos podemos tener momentos de paz, momentos de serenidad, momentos de tranquilidad, incluso momentos de armonía, cuando prestamos un servicio, ayudamos al prójimo, etcétera, como vemos allí. Normalmente ya la tranquilidad de conciencia, eso sí, va dando una sensación de bienestar espiritual que todos sentimos muy profundamente, ¿no? Cuando nuestra conciencia está en paz, está tranquila, no le debemos a nadie, no hemos reconciliado con personas a quienes les hicimos daño, estamos practicando el bien, estamos cumpliendo con nuestros deberes, ¿no? Y más que todo, ya en un estado un poquito más avanzado, cuando a través del desarrollo del amor, amor relativo, amor que corresponde a nuestro grado evolutivo, porque todavía estamos en esa marcha, no hemos logrado esa plenitud del sentimiento amoroso por la humanidad y por el prójimo, pues indudablemente allí prestando un servicio al prójimo, cumpliendo con nuestros deberes, nos sentimos satisfechos y entonces llegamos a la cama a dormir con la tranquilidad y el sueño nos coge rápidamente. Pero muchas veces es la intranquilidad de la conciencia, los asuntos pendientes y las problemáticas que nos rodean no nos dejan conciliar el sueño oportunamente. Entonces, en este listado, que puede ser mucho más amplio, vemos desde los placeres materiales hasta el amor al prójimo, como diría alguna religiosa del pasado, que la felicidad consistía en el servicio al prójimo, pero no es completa, porque una persona puede prestar mucho servicio al prójimo y sentirse satisfecho, sentirse armónico, pero no le va a durar muchos días porque siguen apareciendo las problemáticas. La persona todavía no ha conquistado, no hemos conquistado esa plenitud, que es como el logro que proponen algunas de las filosofías que hemos mencionado, que se convierte como un atributo propio de la persona que nada lo altera. Entonces vamos viendo todos estos matices, desde la subjetividad de los placeres hasta el sentimiento de amor a la familia, el amor al prójimo, el amor a los hijos, a la compañera, al compañero, a los hermanos, en ideal. Todo esto va contribuyendo a que vayamos viendo una gama de distintas expresiones. Por lo tanto, tratando de desarrollar una definición en donde enfocamos la felicidad como plenitud, entonces la felicidad sería, en una definición ideal, que no es de este mundo, indudablemente, que sería estado de plenitud integral y permanente. Esa sería la felicidad, un estado de plenitud integral y permanente, o sea, completo y estable, que no es pasajero ni es efímero, caracterizado por un completo bienestar físico. Ahora viene el listado: bienestar físico, bienestar psicológico, bienestar mental, bienestar emocional y un paso más adelante, bienestar afectivo, porque una cosa es lo emocional, pero lo afectivo es cuando ya hay un amor hacia una persona o hacia un grupo de personas. Bienestar completo socioeconómico, y
e indudablemente espiritual. Entonces, cuando ya algún día hayamos conquistado en otro mundo, en otra reencarnación, en otras condiciones, un estado de plenitud integral y permanente caracterizado por un completo bienestar físico, psicológico, mental, emocional, afectivo, socioeconómico y espiritual. Allí consideraremos que somos realmente felices. Y pasamos al Evangelio según el Espiritismo, que es la obra moral y espiritual por excelencia de la doctrina espírita. Incluso el Evangelio según el Espiritismo, codificado por Allan Kardec, tomando las enseñanzas del Maestro Jesús, despojándolas del dogma y del ritualismo y del simbolismo para quedarse con la propuesta moral por excelencia como un código universal que nos presenta la doctrina espírita, nos encierra una ciencia del alma, porque si vamos a profundidad vamos a encontrar que el Evangelio según el Espiritismo, además de ser un libro de carácter moral, espiritual y ético, es un libro científico, porque nos explica de una manera clara, racional, de sentido común, cómo alcanzar las adquisiciones en cuanto al comportamiento hacia el prójimo, el desarrollo de las cualidades morales y espirituales, explicado desde un punto de vista científico que nos hace comprender el porqué de esa búsqueda y de estas conquistas morales que se reflejan en nuestro espíritu, en nuestro perispíritu y en nuestro cuerpo físico. Es la ciencia del alma, el Evangelio según el Espiritismo. Y muy apropiado para esta exposición encontramos, por supuesto, el capítulo 5, bienaventurado los afligidos de la tierra, de este planeta de expiación y prueba, en transición, en pleno proceso crítico de la transición, que como todos sabemos nos va a llevar poco a poco, gradualmente, a la condición de mundo de regeneración y más adelante a la condición de mundo feliz. Y ahí aparece la famosa frase que allí en el mensaje de un espíritu del cardenal Morlot, François Madeleine, el cardenal Morlot, que dictó este mensaje en donde dice que toma del Eclesiastés la frase, la felicidad no es de este mundo. Y allí, muy bien explicado en 2 páginas, nos dice que la gente busca la fortuna, busca el poder, busca la juventud, e incluso busca la belleza. Pero cuando lo logran encuentran que esa no es la felicidad. Puede dar, como dijimos al principio, satisfacciones momentáneas, pero que ni siquiera la suma de todos estos factores, fortuna, poder, juventud, constituyen la felicidad, porque muchas personas hoy en día tienen todos estos 3 elementos y muchos otros, y en el fondo caen en depresión, se suicidan, se intoxican, se desvían por los vicios, abandonan y no alcanzamos a comprender cómo es posible. Pero la doctrina espírita nos da luces para entender qué es lo que pasa en el fondo de estas personas. Entonces, nos remite esta lectura, este mensaje, al tema de las diferentes categorías de mundos habitados, que por cierto está también muy bien explicado en el libro que estamos tratando, que es el Evangelio según el Espiritismo, donde está la escala de los mundos primitivos, ya sabemos, los mundos de expiación y prueba como el de nosotros, los mundos de regeneración, hacia el cual vamos marchando lentamente, los mundos felices, propiamente dicho, y los mundos celestiales o divinos. Es una clasificación bastante generalizada y allí las entidades superiores que dictaron estas enseñanzas explican, y otras obras espíritas psicografiadas por Francisco Cándido Javier, por Divaldo Pereira Franco, nos enseñan claramente que la clasificación de mundos primitivos, hay una escala allí también, hay una variación. Cuando se dice mundos primitivos, es una casilla en donde hay muchos grados intermedios, ¿no?
Cuando se dice mundos de expiación y prueba, dicen ellos que en el universo hay infinidad de mundos de expiación y prueba, desde los más materiales hasta los menos materiales. Hay infinidad de mundos de regeneración, infinidad de mundos felices y los mundos celestiales y los divinos con el cual solamente nos quedamos con el término morada de los espíritus puros, completamente desmaterializados, en donde el bien reina sin mezcla absoluta, es la felicidad total. Pero esto no quiere decir que en los mundos de regeneración no haya felicidad, porque como dicen los espíritus superiores que dictan todas estas enseñanzas, al estar en un mundo de regeneración ya constituiría para nosotros en comparación un mundo feliz. Y muchos desearíamos estar allí si conociéramos y miráramos por una ventanita algo de la situación de estas personas que ya superaron las etapas inferiores de egoísmo, orgullo, vanidad, materialismo, violencia, criminalidad, corrupción, opresión y todos los males que se enseñorean en nuestro mundo. Al estar en la etapa siguiente, ya para nosotros sería un mundo feliz. Entonces, podemos ver lo siguiente, una frase de ese mensaje. Este globo no encierra más que excepcionalmente, lo enfatiza, no encierra más que excepcionalmente, se refiere a la Tierra, las condiciones necesarias para la felicidad completa del individuo. Porque así como hemos hablado de felicidad relativa, hay que entender que hay una felicidad completa, como la definición que ensayamos. En tesis general dice, se puede afirmar que la felicidad es una utopía, pero se está refiriendo a la Tierra. Utopía viene de ou, no, y topía, lugar. Es decir, no es lugar nuestro mundo para esa felicidad plena. Solo, eso sí, para estados relativos, parciales, temporales, de alegría o de satisfacción o de plenitud o de tranquilidad de conciencia. Y otra frase importante para redondear el tema, cuando se refiere a los mundos superiores. Por esto Dios ha sembrado en vuestros torbellinos esos hermosos planetas superiores. Torbellino puede entenderse como en nuestro sistema solar y también puede entenderse como se consideraba antiguamente la galaxia, como realmente un torbellino, en donde giran y giran infinidades de mundos de todas las categorías, hacia los cuales vuestros esfuerzos y vuestras tendencias os harán subir un día, cuando estéis bastante purificados y perfeccionados. Entonces aquí vemos que la enseñanza de los espíritus recalca que depende de nosotros la felicidad, porque si fuésemos trasladados por arte de magia, digamos así, figuradamente, de aquí a un mundo feliz o a un mundo de regeneración, no vamos a ser felices porque aunque sintamos la hermosura del ambiente de estos mundos superiores, nuestras condiciones de inferioridad todavía van a estar dentro de nosotros. Entonces, a veces esperamos que el mundo ya sea considerado un mundo de regeneración, pero nos preguntamos hasta qué punto nos hemos regenerado nosotros. Entonces, para que haya una completa felicidad, tiene que haber condiciones del lugar, del planeta o del mundo y condiciones del habitante. No solamente la habitación, es el habitante, porque si el habitante no se ha regenerado, lo colocan en una linda habitación y allí no va a ser feliz, se va a sentir incómodo. Al principio, impresionado, sorprendido, satisfecho, pero si su mundo interior está en la etapa de la Tierra, entonces no logra una adecuación y no podría permanecer mucho tiempo porque
estaría en desarmonía y no estaría en sintonía con el ambiente social, familiar, espiritual, vibratorio de ese mundo. Entonces, la invitación que nos hace la doctrina espírita al respecto del paso del mundo de expiación y prueba al mundo de regeneración, mientras eso sucede, porque siempre lo esperamos como que el planeta, o sea, fuera de nosotros, el hábitat, se vuelva de regeneración o tenga el rótulo de regeneración, tenemos nosotros que ir trabajando nuestra propia regeneración. Por eso dice el Espíritu en este mensaje, que ya desde el momento en que se estaba viviendo la transmisión de la doctrina espírita a través de la mediunidad, estaba empezando para nosotros un periodo de regeneración. Aunque el mundo todavía no tuviera el rótulo de mundo de regeneración, lo debemos ir trabajando. Si el momento no ha llegado, no hemos visto un anuncio, etcétera, un título, porque pensamos que es el mundo el que va a cambiar, y resulta que es la propia humanidad la que tiene que dar el paso. Indudablemente van a haber cambios, como dicen los espíritus en numerosas obras. El planeta va a tener un proceso de crisis y después de saneamiento, de armonización, de adecuación para esa pléyade de espíritus que están viniendo de otros mundos, que vienen a ocupar nuestro lugar. Y quedaríamos en el mundo de regeneración si diéramos el paso a nuestra propia regeneración interior. En eso no podemos confundirnos. Tiene que ir a la par el estado propio de cada uno de nosotros y las condiciones ambientales del mundo. Entonces, la misión del espiritismo al respecto de esta enseñanza concluye con la frase final de este mensaje que nos ha servido como base del espíritu que se identificó como Francisco Nicolás Madeleine, Cardenal Morlot, París, 1863. Mensaje recibido en presencia del maestro Allan Kardec. Y dice así: os debéis todos a la vulgarización de este espiritismo, que ha empezado ya vuestra propia regeneración. Desde ahí lo estaban anunciando. Y que es un deber el hacer participar a vuestros hermanos de los rayos de la luz sagrada. A la obra, pues, mis queridos hijos. Está ya invitándonos no solamente al trabajo interior, sino a la divulgación de la doctrina espírita en estos maravillosos libros codificados por Kardec. Entonces, se puede conseguir una felicidad relativa desde el enfoque espírita con la fe y la esperanza. Son importantes, básicas: fe razonada, esperanza en un mejor futuro, cultivando la paciencia, la resignación, la humildad, la paz. Tenemos derecho a conseguir nuestra paz interior, nuestra serenidad, tranquilidad, armonía, unos más que otros, trabajarlos. No vienen como regalos, tienen que ser trabajados todos estos factores. La tranquilidad de conciencia cuando estamos en paz con nuestra conciencia, con nuestro prójimo, con nuestros deberes y obligaciones, cumplimiento de los deberes, trabajo digno, fraternidad, solidaridad, tolerancia, perdón. Y el amor y el servicio al prójimo son elementos importantes que nos van a dar las herramientas para que nosotros consigamos ya desde este mundo nuestra felicidad relativa. Así que, a hermanas y hermanos y visitantes e internautas, muchas gracias por su amable atención y a seguir trabajando en nuestro propio crecimiento espiritual. Álvaro, muchísimas gracias por esta conferencia, por estas enseñanzas y por esta conclusión. Todos nosotros podemos llegar a esta felicidad.
si la vemos desde la perspectiva del espiritismo. Una felicidad que nos lleva a tener un compromiso para alcanzarla con nosotros mismos y con Dios, teniendo una conciencia tranquila. Ese compromiso del buen pensar, del buen actuar, del buen actuar. Y trabajando constantemente para ser mejores personas. Tenemos caídas, sí, pero lo importante son levantarnos de esas caídas y trabajar para ser mejores personas, para estar en el aprendizaje del amor, para poder perdonar, para poder trabajar por el necesitado. Que todas estas enseñanzas que la doctrina espírita nos da, la vivamos, las vivenciemos para encontrar esa felicidad de la cual Álvaro nos hablaba. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu entrega, por tu compromiso, por esta disertación que nos has dado una gran información. Y le pedimos al Maestro Jesús para que te siga guiando en tu labor como espírita comprometido. Gracias a todas las personas que han estado conectadas con nosotros esta noche, aprendiendo cada vez más para ser mejores. A las personas de las diferentes ciudades de nuestra bella Colombia, a las personas de los diferentes países que siempre están ahí acompañándonos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y además, los invitamos porque el 25 de agosto, dentro de 2 meses, en el mismo horario, vamos a estar acompañados con nuestro conferenciante Víctor Madero Girado, con la disertación La necesidad del servicio espírita. Un complemento para trabajar en esta temática, para alcanzar esta felicidad, porque el servicio espírita nos ayuda al crecimiento, en la práctica de la doctrina del amor. Entonces nos vemos dentro de 2 meses. No nos olvidemos, 25 de agosto, 8 de la noche. Vamos a transmitir nuevamente por nuestro canal de YouTube de Confecol. Los esperamos a todos, muy agradecidos. Agradecemos a cada uno de ustedes y votos de paz y de tranquilidad de parte de nuestra federación. Feliz noche.